soy Iranzu, mi compañera Ana, y eso, somos residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria. Yo en el Centro de Salud San Martín, mi compañera en Olaguibel, y aquí os traemos nuestro trabajo. En primer lugar, os hablaremos un poquito de la incontinencia urinaria, datos de prevalencia, factores de riesgo y consecuencias que tienen las personas. A continuación pasaremos a hablar de lo que es nuestro trabajo en sí y por último terminaremos con qué estamos haciendo en la OSI y alguna clave de qué podríamos hacer. La incontinencia urinaria es un síntoma derivado de la disfunción del patrón de eliminación, definido como la pérdida de orina involuntaria. No se trata de algo novedoso que nos estemos inventando ahora. Y sin embargo, como profesionales y como pacientes o potenciales pacientes, no es un tema quizás al que prestemos mucha atención. En España se estima que el 16% de la población general presenta incontinencia urinaria. Para que nos hagamos una idea, comparado con algún otro problema crónico con el que estamos más familiarizados y que tienen un programa específico de abordaje, pues como veis la diabetes tiene unas cifras similares afectando al 14% de la población. Esta incontinencia urinaria afecta además en su mayoría a las mujeres, ya que un cuarto de ellas presentan incontinencia urinaria. Estas cifras pueden aumentar hasta el 30-40% en mujeres de mediana edad e incrementarse hasta el 50% cuando hablamos de mujeres ancianas. Por otro lado, en hombres la cifra es menor, afectando al 7%, aunque también se observa un gradiente que aumenta con la edad. Si estos datos los miramos en el territorio de Euskadi, siguen la misma tónica, habiendo el doble de mujeres con incontinencia urinaria y aumentando progresivamente con la edad. Y este es un problema que nos afecta o nos puede afectar a todos, ya que desgraciadamente existen una serie de factores de riesgo no modificables que poco podemos hacer con ellos, como son la que hemos mencionado anteriormente, en primer lugar la edad y el sexo femenino y procesos vinculados a él, como son el embarazo, el parto o la menopausia. No podemos evitar envejecer y aún siendo hombres tenemos madres, hermanas, parejas que se pueden ver más perjudicadas por este tema. No obstante, y aquí lo bueno, existen la mayoría de los factores de riesgo son modificables y abordables desde la educación para la salud. Estos serían principalmente la tos crónica, vinculada sobre todo al tabaco, obesidad, deportes de impacto, retención de orina, prendas ajustadas, el hecho de aguantar las ganas de orinar, es decir, muchos de ellos, la gran mayoría, vinculados a el debilitamiento del suelo pélvico. Además, este problema de incontinencia afecta no solo a la persona que la padece, un impacto además negativo, sino también a aquellas personas familiares y cuidadores que pues hace que aumente el estrés en los mismos. Esto no es objetiva en términos de gravedad, sino más en un deterioro de la calidad de vida que afecta a diversos ámbitos. Al ámbito psicológico, sobre todo en una pérdida de la autoestima relacionada con esa sensación de pérdida de autonomía. En el ámbito social y laboral, estas personas que nos dicen que salen menos o que incluso han dejado de ir al trabajo por la sensación de oler mal o con el miedo a que se les note estas pérdidas de orina. En el ámbito físico, aquí ponemos el foco sobre todo en los grandes dependientes con úlceras, heridas crónicas que precisan de hasta varias curas a la semana y que están relacionadas con esa humedad y el uso de pañales, por ejemplo. El ámbito sexual, igual a veces
olvidado en forma de disfunción sexual por el propio debilitamiento del suelo pélvico o el miedo a pensar que durante el coito se puede sufrir una pérdida de orina. Y de hecho hay autores que consideran que este impacto de la incontinencia urinaria supone que para las personas afectadas puede ser igual o incluso mayor que a los efectos de otras enfermedades como la ya mencionada diabetes o otras patologías como la osteoartritis o la hipertensión arterial. Y sin embargo, sigue siendo un tema ocultado y poco preguntado. A todo esto, que afecta más a la persona y su entorno, tenemos que sumar el impacto económico que supone la incontinencia urinaria. En la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, vemos que los absorbentes son el producto sanitario de mayor consumo, que con un presupuesto de 313 millones de euros suponen el 60% del gasto total. Y aquí estamos nosotras. Como ya os hemos dicho, somos residentes de enfermería familiar y comunitaria y como tales tenemos que realizar un trabajo fin de residencia. Así que allá en 2020, cuando comenzamos, empezamos a pensar a ver qué podríamos hacer. Por suerte, la tutora de Ana, Arantxa Edo, lleva varios años en el Centro de Salud de la Güell junto con otras compañeras realizando un taller de suelo pélvico y teniendo el tema tan cercano, aprovechamos un poquito más y pues investigando en el tema nos dimos cuenta que, como os hemos dicho, la incontinencia es un tema con una alta prevalencia y con un alto impacto en la calidad de vida de las personas que lo padecen y que, sin embargo, sigue siendo un tema tabú sobre el que preguntar y consultar. Además, en nuestro papel como enfermeras de atención primaria, reconocemos precisamente este papel de agentes de promoción y prevención de la salud y reconocemos la importancia de realizar un abordaje de calidad basado en las últimas evidencias clínicas. Por tanto, nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Se ajusta la práctica clínica enfermera a las recomendaciones basadas en la evidencia sobre el abordaje de la incontinencia urinaria en el ámbito de atención primaria? Para intentar responderla, nos hicimos los siguientes objetivos. Como objetivo principal, pues precisamente eso, conocer cómo se aborda la incontinencia urinaria en esas consultas de atención primaria en la OSI Araba. Y desgranando un poco más, determinar en qué medida se realiza una valoración del dominio de eliminación, en qué medida los profesionales de enfermería realizamos prevención y actuación precoz, analizar el grado de cumplimentación del registro de ese dominio de eliminación y, por último, dando voz a los profesionales, conocer qué dificultades se encuentran y en qué medida se sienten formados en este ámbito. Bueno, para dar respuesta a los objetivos que comenta Iranzu, decidimos realizar un estudio transversal descriptivo en los centros de salud urbanos de la OSI Araba y dando voz a los profesionales enfermeros de estos centros. Evidentemente, este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación y para recoger todos los datos, por una parte, obtuvimos datos objetivos de la plataforma de enfermería Osanaya a través del sistema informático y, por otro lado, para conocer datos más subjetivos, pasamos una encuesta a los profesionales de enfermería de dichos centros. Una vez con todos los datos, realizamos su análisis para la obtención de los resultados. Pero antes de explicar los resultados, nos gusta comentar brevemente qué variables hemos empleado nosotras para que ahí se entienda mejor. Como os decía, los datos objetivos los obteníamos de la plataforma de Osanaya. Es una plataforma en la que enfermería valora y registra siguiendo una serie de dominios o áreas. En nuestro caso nos hemos centrado únicamente en el dominio de eliminación, que aquí veis el pantallazo de Osanaya, ¿vale? Los ítems que tendríamos que rellenar son los síntomas urinarios, características de la orina, pérdida de orina predecible, en el caso de que haya esta pérdida de orina predecible, el tipo de vaciado y si existe algún sistema de ayuda o no. Bien, una vez ubicados en Osanaya, lo primero que obtuvimos fueron las variables sociodemográficas de a quién se realiza el registro de este dominio. Posteriormente determinamos
que una valoración completa es aquella en la que están rellenados todos los ítems que os he mencionado ahora. Consecuencia de una intervención adecuada es aquella en la que en la historia clínica consta un plan de cuidados enfermero acorde a la valoración enfermera realizada previamente. Y el registro adecuado pues, va a ser el reflejo de estas dos anteriores, ¿no? Que en la historia clínica haya una valoración completa y su propia intervención adecuada. Para conocer las variables objetivas de formación de profesionales, qué dificultades perciben, qué áreas de mejora identifican y diferencias de abordaje según género y años de experiencia, pasamos una encuesta a estos profesionales. Aquí os dejamos el pantallazo de algunas de las preguntas que realizamos para que os hagáis una idea de cómo fue la encuesta. Y ahora sí, pasando a lo interesante del estudio, los resultados. Manejamos una muestra de 4.728 personas. La mitad eran hombres y la otra mitad eran mujeres. De este total, el 13%, es decir, 601 personas, presentaban incontinencia urinaria. Para que nos volvamos a situar en datos, voy a volver a comparar esto con lo que ha dicho mi compañera, con la diabetes, porque hemos encontrado varias similitudes con esta enfermedad crónica, y es que en un estudio realizado en Euskadi sobre la diabetes, determinaron que la población que tiene diabetes en Euskadi es del 11%, por lo tanto vemos otra vez que este porcentaje es muy similar al que hemos encontrado nosotros en la incontinencia urinaria. De estas 600 personas que os digo, la mayoría eran mujeres, representadas por el 73%. En este gráfico vemos claramente la diferencia de mujeres con incontinencia en rojo frente a los hombres, y al otro lado mostramos la nicturia, que fue el segundo síntoma urinario más prevalente en la población estudiada y que esta sí que se daba más en hombres. Y pasamos ahora con los resultados de las variables. La primera variable estudiada, la variable de valoración, encontramos que una valoración completa en el 17% de los casos. Recordemos, valoración completa es el hecho de que estén rellenos todos los ítems. Con que alguno nos fallara ya se consideraría incompleta o parcial. Además, podemos ver en la gráfica cómo es en hombres donde predomina la valoración completa, mientras que en mujeres es la parcial la predominante. Al analizar la variable de intervención adecuada, por sí sola vimos que había unas altas cifras de intervención adecuada. No obstante, por suerte, la mayoría de las personas no tienen ningún problema, ningún síntoma urinario. Con lo cual, al cruzarlo con la variable síntomas, nos dimos cuenta que efectivamente, en los casos en los que no hay síntomas, la intervención adecuada es la mayoritaria. ¿Y esto por qué es? ¿Qué quiere decir? Pues significa, eso es, que cuando no hay un problema, como profesionales nos es muy cómodo clicar a todo que no, y como no tenemos mucho más que aportar a nivel de intervención y demás, tenemos a nuestro paciente bien valorado y bien intervenido. No obstante, la cosa cambia, se nos pone un poco más difícil cuando nos encontramos ante un problema. Y ahí vemos precisamente que en los casos de incontinencia la intervención adecuada es en menos del 5%. Es decir, tenemos pacientes, hemos identificado que tienen un problema y sin embargo no tienen un plan de cuidados asociado para abordar este tema. Aunque no hemos mostrado ahí la gráfica, también observamos que había aquí una brecha de género y era precisamente en el grupo de las mujeres donde había mayor tasas de intervenciones incorrectas. Y por último, si hemos dicho que los datos de valoración eran así o así y los de intervención asá o asá, pues con el registro, que es el reflejo de las dos anteriores, nos encontramos con que hubo un registro adecuado en el 15% de los casos. Y nuevamente esa distinción entre hombres y mujeres, por las que es en hombres donde hay mayor número de registros adecuados y en mujeres donde es predominantemente el registro inadecuado. ¿Y qué opinan los profesionales de todo esto? Para ello pasamos la encuesta que os ha comentado mi compañera. La encuesta llegó a unas 200 enfermeras de atención primaria de toda la OSI y nos contestaron la mitad de ellas, unas 100,
que bueno, estamos muy contentas con esta tasa de respuesta. Desde aquí aprovechamos para agradecer a todas las que os habéis tomado un poquito de vuestro tiempo en contestarnos. Y bueno, aunque el perfil fue bastante variado, sí que vimos que predominaba la mujer enfermera de mediana edad con una experiencia en atención primaria de más de 10 años. Y respecto a la formación percibida por estas profesionales, pues vemos que casi el 60% la definían como escasa o muy escasa. Y además, cuando preguntábamos por las dificultades percibidas, señalaban la mayoría de ellas precisamente esta falta de formación como la principal dificultad, unidas además a otro gran porcentaje que tampoco tenían dificultad para abordar este tipo de cuestiones o no sabrían realizar un consejo eficaz. Y bueno, cabe destacar también la ya conocida por todos falta de tiempo en consulta. Por tanto, no es de extrañar que ante la pregunta abierta de áreas de mejora, nuevamente el área campeona es precisamente esa reivindicación de formación en este tema, pues eso, para poder sentirnos más competentes en ella. Otras áreas interesantes que salieron fue precisamente la necesidad de una consulta específica con enfermeras formadas en este tema y la educación grupal en forma de talleres de, por ejemplo, educación del suelo pélvico como arma para abordar la incontinencia. Y como siempre, pues bueno, si nos dejaran ampliar el tiempo en consulta, pues también sería bastante productivo. Bueno, con todo lo que hemos comentado hasta ahora, podemos constatar que en nuestro estudio existe una clara brecha de género en detrimento de las mujeres, ya que, como ha comentado Iranzu, las mayores tasas de valoración incompleta, intervención inadecuada y registro inadecuado se dan en las mujeres, aun siendo en estas el grupo en el que más continencia urinaria hay. Durante el tratamiento de los datos del trabajo vimos también que existía un infradiagnóstico, puesto que vimos que muchos pacientes tenían en la historia clínica registrado que empleaban algún sistema de ayuda, como podía ser una compresa o un pañal, pero luego no tenían ningún diagnóstico de incontinencia urinaria establecido ni ningún plan de cuidados. O sea, algo había y habían valorado que precisaba pañal o compresa, pero no habíamos ido más allá en el registro. También vimos que algunos de los datos proporcionados por el sistema informático no se reflejaban luego en los que los profesionales plasmaban en la encuesta. Y esto es así porque más de la mitad de los profesionales encuestados refería que realizaban siempre o casi siempre la valoración del dominio de eliminación. Y desde el sistema informático nos llegaba que estas valoraciones, las valoraciones completas no llegaban a ser el 20%. ¿Pero qué pasa aquí? Pues que tenemos que reconocer una de las mayores o la mayor dificultad de nuestro estudio, y es que existen distintas opciones de registro a la que nosotras hemos decidido estudiar, que por ejemplo se puede registrar en el evolutivo general de la historia clínica o en el texto del evolutivo de Osanaya, y aquí se puede perder información relevante para la valoración y la intervención. No quiere decir que no lo estés haciendo, sino que no está registrado donde nosotras hemos revisado. Otra cosa que vimos en las encuestas es que, efectivamente, los profesionales referían que en el grupo de población en el que más hay que incidir en la actuación precoz y en la prevención son las mujeres de edades tempranas. Pero ¿qué vimos también en estas encuestas? Pues que la mayoría de los profesionales decía que preguntaba a mayores de 65 años. Entonces, este es un grupo de población en el que con mayor probabilidad ya está instaurada la incontinencia urinaria y no tengamos espacio para ese enfoque preventivo que os decimos que es tan importante. Entonces, en nuestro trabajo concluimos que la incontinencia urinaria fue el síntoma urinario más prevalente en la población estudiada, representada por ese 13% que comparábamos antes con la diabetes, y que esta incontinencia urinaria se da mayoritariamente en mujeres. Aunque con estas cifras, la mayor parte de las valoraciones son valoraciones parciales y existe una clara brecha de género que no favorece a las mujeres. En cuanto a los profesionales, más de la mitad de ellos identifican como escasa, muy escasa su formación en este ámbito, y un tercio de ellos considera muy complicado el abordaje de este tema. Consecuencia también, pues las dificultades que encuentran son, en primer lugar, la falta de formación, seguida de la falta de tiempo. Y aquí, con esta conclusión, en cuanto a la falta de
de tiempo cuando nosotras, bueno, nos hizo pensar y reflexionamos que cuando nos encontramos ante un terreno que es inseguro, que no tenemos información, que no conocemos mucho, pues puede que esa falta de información nos dé una falsa sensación de falta de tiempo o nos aumente esta falsa sensación de falta de tiempo. Bueno, es sin más una reflexión que nosotras hicimos y que queríamos compartir por si a alguien le invita también a pensar y reflexionar. Y bueno, hasta aquí sería nuestro trabajo, pero también queremos ir un poco más allá y queremos contaros qué se está haciendo en atención primaria. En atención primaria porque es nuestro ámbito y es lo que conocemos y hemos vivido de primera mano. Desde hace unos años, unos 7 años, en Olaguibel, en el Centro de Salud de Olaguibel, se está realizando un taller de educación para la salud grupal del suelo pélvico. Es impartido por 2 enfermeras de primaria, una es tutora, Arantxa Edo, de Olaguibel, y otra es María Jesús Pinedo, del Centro de Salud de Casco Viejo. Y bueno, en un inicio también estaba otra compañera, que ahora es matrona, Nuria Leal, pero que actualmente no participa en el taller. Este taller tuvo muy buena aceptación desde que lo hicieron. Si sumamos todas las participantes a lo largo de este año, pues superan las 1000, han participado muchas mujeres. ¿Y en qué consiste este taller? Pues se realiza un día al mes, en torno de mañana y de tarde, dura como 1 hora y media, 2 horas, y se explican pues, generalidades de las estructuras de funcionamiento del sistema urinario y también de la musculatura del suelo pélvico. Pero también va un poco más allá de la educación y se incide mucho en los factores de riesgo, sobre todo los modificables que ya comentaba antes Irán, que son sobre los que podemos actuar con educación sanitaria, y también las consecuencias que puede tener ese debilitamiento del suelo pélvico. Después de esta teoría se pasa a una parte práctica en la que se realizan ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico, los ejercicios de Kegel. Se realizan contracciones rápidas y lentas, se realizan de manera grupal, pero también se va pasando individualmente por las mujeres para comprobar que lo están entendiendo y que lo están realizando bien. ¿Qué se pretende con este taller? Bueno, pues el objetivo es concienciar de la importancia que tiene esto, educar y sobre todo prevenir la incontinencia urinaria.